hacia Colombia porque a la ex jefa del gabinete presidencial, Laura Saravia, quien tenemos en imágenes, se posesionará este lunes como la nueva cabeza del Departamento de Prosperidad Social, cargo que ocupaba Cielo Rusinque, quien a su vez sonó para ser el reemplazo de Saravia para liderar el gabinete, pero que luego esto se desestimó. Cuando se posesione, Saravia tendrá que manejar y ejecutar un presupuesto de 10 billones de pesos colombianos. La cifra podría aumentar a los 15 billones para el 2024. Prosperidad Social, este departamento trabaja en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Centro de Memoria Histórica. Tiene por objetivo mejorar el nivel de vida de la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, aumentar las oportunidades y garantizar el derecho a la alimentación. Y para hablar sobre el caso Saravia, estamos ya conectados con Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, representante? Carmen, muy buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Claro que sí. Ahora, ¿cómo entender el caso Saravia? Incluso no lo hemos nombrado aún, pero sería importante también mencionarlo en estos momentos porque se han difundido algunas imágenes de la ex niñera de Saravia pasando por el polígrafo y recordemos ahora también el escándalo de las chuzadas, es decir, interceptaciones telefónicas donde Saravia fue la protagonista, mano derecha de Gustavo Petro, que ya estaba en el gabinete, dejó ese puesto por todo este escándalo y ahora pasaría a posesionarse en otro cargo tan importante, incluso con más poder. Así es, Carmen, la verdad es que cuesta a veces entender un poco las dinámicas del gobierno de Gustavo Petro. Como tú bien lo señalas, Laura Saravia está involucrada, está como protagonista principal de uno de los grandes escándalos que ha tenido el gobierno del presidente Petro. Está relacionado con, como tú lo señalabas, con esas imágenes bastante dramáticas de una trabajadora doméstica, una persona que trabajaba con Laura Saravia, que la acusa a ella de que supuestamente le había robado una maleta con una plata que hoy por hoy es indeterminada, no se sabe cuánta plata es. Se habló en un momento de 30 millones de pesos, después de 50, después de 150 millones de pesos, e incluso hubo algún medio de comunicación que habló de que pues ahí había prácticamente 3.000 millones de pesos, que podrían ser más o menos unos 7.500 dólares, no más, bastante más, unos 750.000 dólares, pero la verdad es que hay un escándalo en torno a eso. Ella, pues lo que nosotros señalamos es que utilizó abusivamente su cargo, hay un claro caso de abuso de poder. Ella no tenía por qué llevar a esta señora al polígrafo y menos utilizar todo el aparato del Estado para perseguir a esta señora, y por cuenta de esto después desencadenó otro escándalo con el embajador en Venezuela, el doctor Armando Benedetti, que era el antiguo jefe de Laura Saravia. Entonces conocieron unas grabaciones explosivas donde el señor Benedetti le escribía a Laura Saravia y decía básicamente que la campaña de Gustavo Petro en la costa atlántica había recibido cerca de 15.000 millones de pesos para la segunda vuelta. Y eso se ha unido a otro escándalo muy cercano al presidente, que es el de su hijo, que hoy está en un proceso donde de hecho ya está colaborando con la justicia y que él reconoció que efectivamente habían recibido recursos para la campaña. Él dice que algunos no los conocía su padre, otros sí, para la segunda vuelta presidencial. Entonces todo esto es muy escandaloso. Y una cosa a propósito de lo de Laura, no solamente es este escándalo, sino que ella además no le pagaba las prestaciones sociales de ley a la trabajadora doméstica, Marelvis Mesa. Entonces la verdad es bastante contradictorio que un gobierno que supuestamente dice que está luchando por el cambio, por las personas menos favorecidas, etcétera, etcétera, premie en cierta manera a una persona que abusó de esta trabajadora doméstica. Hay un claro ejercicio de abuso de poder, adicionalmente no le pagaba las prestaciones sociales y terminan dándole este premio. Entonces lo que uno supone, Carmen, es que la señora Laura Saravia, que como tú bien lo señalabas es la ex jefe de gabinete del presidente, tiene una información muy sensible y que por cuenta de eso el presidente la está tratando de resguardar, porque lo que dicen además los que conocen, los jurisconsultos, es que por cuenta de este nombramiento, como es directiva o directora de un departamento administrativo, ahora ya sería una persona aforada y tendría unas condiciones de judicialización distintas. Entonces la verdad es muy escandaloso y yo creo que desdice de todo lo que había representado el presidente Petro hasta este momento. Sí, incluso para muchos es de doble rasero. Me refiero al caso de la ex niñera, porque imagínate, siendo sometida al polígrafo 3 horas tras este supuesto robo, definitivamente no recibe también sus derechos sociales, salariales, en ese sentido, que le corresponde como trabajadora, y siendo
parte del gobierno, que definitivamente para muchos también proyecta esa percepción del pueblo y la necesidad de que se respeten los derechos salariales, derechos de los trabajadores, y de pronto también conocer ese dato, claro, ha indignado a muchos. Pero pasando al caso de Laura Sarabia concretamente, ¿cuál es la proyección o el balance que tú le ves? Porque tenemos una Laura Sarabia antes pues de las chuzadas, ¿no? Una mujer que estaba tras bambalinas, que de pronto era reconocida, dicen que es muy astuta políticamente, se maneja muy bien en marketing político, y entró todo este escándalo. Fue un punto de inflexión fundamental para que saliera del espectro político y también de la opinión pública, pero nuevamente vuelve. ¿Eso qué quiere decir? El respaldarazo de Gustavo Petro ante básicamente una persona cuestionada, y cómo también la oposición lo toma. Es decir, ¿qué se viene para adelante? Pues la verdad, no solamente la oposición, sino el país en general toma muy mal este nombramiento. De hecho, hoy salió en uno de los medios de comunicación, una emisora radial en la mañana, una encuesta de una firma que se llama Datexco, que decía que el 66% de los encuestados estaban en contra del nombramiento de Laura Sarabia como directora del Departamento de Protección Social. Y como tú lo señalabas, este departamento tiene un presupuesto muy significativo, cerca de 10 billones de pesos. Entonces, más allá de todo este escándalo, uno también tiene que preguntarse por las cualidades y por las calificaciones que tiene Laura Sarabia para hacerse cargo de esa responsabilidad. Y la verdad es que ella básicamente ha sido, pues, fue jefa de gabinete, es verdad, pero había sido la asesora de un senador y tiene muy poca experiencia ejecutiva en realidad. Entonces, obviamente, eso también preocupa, porque una de las carteras que en teoría deberían ser más sensibles para el presidente, porque precisamente se hace cargo de toda la política social, pues la pone en manos de una persona no solamente pues rodeada de múltiples escándalos, sino adicionalmente con muy poca experiencia profesional. Pero acuérdate además de una cosa, Carmen, y es que todo ese escándalo de Mariel Bismesa, que pues fue infiltrado, además una cosa, la llevaron a ese polígrafo de manera completamente ilegal, se utilizó todo el poder del Estado para perseguirla a ella, adicionalmente le interceptaron ilegalmente las comunicaciones, y por cuenta de ese escándalo, o en medio de ese escándalo, hay que recordar que hubo un suicidio bastante sospechoso de un alto directivo de la policía, un coronel, el coronel Dávila, que murió en circunstancias bastante sospechosas, aparentemente se terminó suicidando, pero pues hay mucho ruido alrededor de eso. Entonces, ¿qué es lo que uno siente? ¿Por qué el presidente Petro hace esto? Porque tú bien lo señalabas, el presidente Petro, cuando decide aceptarle la renuncia a Laura Sarabia, inicialmente como jefa de gabinete, lo dice, es que no, ella va a defenderse y va a aclarar toda su situación. La situación no está aclarada y la vuelve a nombrar. Entonces, el tema de que están haciendo una jugadita para garantizar un fuero especial para la señora Sarabia, pues cobra más sentido, sobre todo por lo que te digo, porque ella le manejaba la agenda al presidente, la agenda privada, tenía mucha información, y sentimos que lo que está haciendo el presidente es protegerla a pesar del costo político que tiene que asumir por cuenta de eso. Clarísimo, Andrés. Ahora, por último, antes de que se me vaya el tiempo, ¿qué está pasando con Gustavo Petro? Porque dicen que aparece, desaparece, no está ahí, incluso algunos señalan que no estaría con las condiciones físicas, mentales, adecuadas para tener el cargo. ¿Realmente cuál es el trasfondo ahí? ¿Qué está pasando con la gestión con el presidente Gustavo Petro en estos momentos? Pues la verdad, más allá de los malos resultados y de la falta de coordinación que tiene él en su gabinete, vemos a un exministro como Alejandro Gaviria, que era el que estaba encargado de la cartera de educación, que ha dicho que hay una descoordinación total, de que el presidente realmente no es muy efectivo. Más allá de eso, que pues eso le puede pasar a cualquier otro gobierno, etcétera, etcétera, lo vimos lo que le pasaba a él siendo alcalde de Bogotá, es que él se ha ausentado, Carmen, a más de 90 reuniones o más de 90 compromisos que tenía y se desaparece por completo. Eso la verdad nosotros no lo habíamos visto nunca. El presidente se desaparece, en la casa de Nariño no dan razón, a veces cuando está en el extranjero y está con una comitiva de periodistas, los periodistas se tienen que quedar, no saben qué hacer, si tienen que volver al hotel, etcétera, etcétera, porque cuando estaba planeado que se tenían que devolver en el avión presidencial, el presidente no aparece, no sale, etcétera, etcétera. Entonces la verdad sí está pues abriendo el espacio para muchas suspicacias. Incluso le ha quedado mal a jefes de Estado, le quedó mal al presidente Lula en una foto en la que tenía que asistir para darle cierre a una pues cumbre que tenían en el Amazonas hace unos meses, le quedó mal al presidente de la Federación Suiza, le llegó tarde, le queda mal a los empresarios y sobre todo le queda mal a las comunidades que él mismo convoca. Entonces, realmente sí hay una preocupación, no se sabe cuál es la explicación, las explicaciones que han dado hasta el momento desde la Casa Presidencial no son satisfactorias
satisfactorias, y desde la oposición sí exigimos claridad, porque no puede ser que el presidente incumpla semejantes compromisos y de manera tan reiterada. Sí, sobre todo que genera especulaciones, ¿no? Y esa bola que comienza también como una avalancha y de pronto hay situaciones que comienzan a difundirse y hay que tener también un poco de respeto a la, digamos, vida privada de cada persona, sobre todo teniendo la investidura de un presidente. Pero claro, por otro lado, están sus compromisos, donde no va, y evidentemente eso llama la atención, y como uno periodista se pregunta, ¿y qué está haciendo el presidente en estos momentos? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Bueno, seguramente es la pregunta que haces en los colombianos. Ha sido un placer conversar contigo, Andrés Forero, representante de la Cámara del Centro Carmen, Democrático. gracias Gracias por estar con DNews. A ustedes muchas gracias, un saludo para todos.